Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio en la cual vamos a calcular la ecuación diferencial del circuito RC. El voltaje input, o sea el voltaje de entrada, es prácticamente la suma de los voltajes en la resistencia más el voltaje en el capacitor. ¿Ya? Es lo que estamos aplicando en esta malla. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué más es lo que vamos a afirmar? El voltaje input lo voy a dejar de esta manera. El voltaje input lo voy a dejar. Y esto va a ser igual a que el voltaje en la resistencia es prácticamente la corriente en la resistencia por el valor de ¿quién? De la resistencia, más el voltaje en el capacitor. Listo. Ahora, algo muy importante que podemos observar, que es en la malla, que esta corriente pasa por la resistencia y también pasa por el capacitor. Por lo tanto, es la misma corriente. Entonces decimos que la corriente en la resistencia es igual a la corriente en el capacitor. Pero recuerda, la corriente en el capacitor es prácticamente la capacitancia, la diferencial del voltaje en el capacitor sobre la diferencial del tiempo. Entonces, la corriente en la resistencia también será igual a la corriente en el capacitor. Por lo tanto, vamos a reemplazar voltaje entrada es igual a que en vez de la corriente y en la resistencia colocamos la capacitancia, la diferencial del voltaje en el capacitor sobre la diferencial del tiempo más voltaje en el capacitor, ¿no? De esa manera. Listo. Ahora, ordenándonos, lo que vamos a hacer es de esta manera. La capacidad por la diferencial del voltaje sobre diferencial de tiempo más el voltaje en el capacitor es igual al voltaje input. ¿Ya? Entonces hemos logrado obtener ya la ecuación diferencial para el circuito, en este caso RC. ¿Ya? RC. Esa vendría a ser nuestra ecuación diferencial. ¿Ya? Pero también podemos obtener la función de transferencia, para lo cual lo vamos a llevar a dominio de Laplace. Si le llevamos al dominio de Laplace, en Laplace, con condiciones iniciales, condiciones iniciales a 0. ¿Ya? Entonces, aplicando Laplace a toda nuestra expresión, prácticamente lo que vamos a obtener es lo siguiente. El C se me queda. Laplace de una primera derivada es prácticamente S, por acá, es el valor de S. ¿Por quién? Por el voltaje en el capacitor en el dominio de S. ¿Ya? De esa manera. Más voltaje en el capacitor en el dominio de S, y va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de entrada. ¿Ya? Lo que estamos obteniendo es la función de transferencia. Ahora lo que voy a hacer es prácticamente factorizar voltaje en el capacitor en el dominio de S. Me va a quedar el valor de C por S más 1 es igual al voltaje input, de esa manera. Entonces el voltaje en el capacitor lo voy a dejar tal como está y lo voy a dividir entre voltaje input en el dominio de S. Esto va a ser prácticamente 1 sobre el valor de capacitancia por S más 1. Ahora, como podemos observar por acá, ahora un poquito más, como podemos observar, el voltaje que cae sobre el capacitor es lo mismo
que el voltaje de salida, ¿ya? Estos dos voltajes, voltaje en el capacitor es el voltaje de salida, ¿ya? Entonces podríamos colocar de esta manera también, ¿no? El voltaje output, o sea, voltaje de salida sobre voltaje de entrada es igual a que 1 sobre 1 más capacidad S, ¿ya? Entonces ya hemos obtenido la función de transferencia para nuestro caso. Esa sería la función de transferencia, ¿no? Listo. Bueno, prácticamente se trata de un filtro pasabajos, ¿no? Filtro pasabajos. 1 sobre 1 más capacitancia y el valor de C. Eso sería todo. Si te gustó el video, dale me gusta y comparte y suscríbete.